En el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar reflexionando, meditando en esta palabra. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, si ya lo tienen, digan amén. Son buenos para la esgrima bíblico. Gloria al Señor. Si necesitan Biblia, por ahí hay Biblias. Gloria al Señor. Y si trae su Biblia, pues gloria al Señor. ¿Necesitas Biblia? Oh, ya tiene Biblia. Tiene Biblia. Gloria al Señor. ¿Están listos? Vamos a estar leyendo esta palabra. Hebreos 10, 22. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Pueden sentarse. Vamos a meditar en este tema: ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Y este texto nos da la clave para cómo acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, el pueblo de Israel tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad que sí? Los sacerdotes tenían que cumplir con ciertos requisitos, no se podían acercar así nomás porque sí. En el antiguo pacto era más difícil, era diferente, pero hoy no es menos importante. Aunque vivimos bajo la gracia, no quiere decir que podemos hacer lo que querramos. Así que hay términos claros aquí de cómo acercarse a Dios. Y el texto dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dos cosas que aparecen aquí. Tres cosas. Primero, dice que nos acerquemos, ¿cómo? Con corazón sincero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué indica esta frase, con corazón sincero? El término griego que se traduce sincero alude a ser genuino y verdadero. O sea que no podemos aparentar una alabanza, una adoración aparente. Tiene que ser genuina. Que cuando es genuina, que salga del corazón. ¿Cuántas personas están acostumbradas a decir a su amigo o a su esposa o a su esposo, decir yo te amo? Pero ¿será sincero? ¿Será genuino? ¿O solamente por salir de paso? Exacto. Tiene que ser sincero. ¿Y cuánto más para Dios? Cuando nos acercamos a Dios tenemos que ser sinceros, porque Dios nos conoce bien. Dios sabe cómo pensamos. Dios sabe cómo estamos acercándonos a Él. Así que tenemos que ser genuinos en nuestro acercarnos a Dios. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Dice, sin motivaciones ocultas. O sea que no tiene que haber otra motivación que no sea una sinceridad delante de Dios. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que vernos cómo está nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? Si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Si hemos cometido algunos errores, ¿qué tenemos que hacer al acercarnos a Dios? Confesar nuestras ofensas, ¿no es cierto? El Padre Nuestro, que es la oración que tenemos como ejemplo, no para repetirla como lo hacen muchos, ¿verdad? Sino para meditar cuáles son las pautas
que esta oración nos indica para acercarnos a Dios. En la oración del Padre Nuestro encontramos que primeramente identificamos a la persona con quien nos estamos acercando. Padre Nuestro. Hay una palabra en el hebreo que quiere decir Abba, Padre. Y es precisamente eso, Padre Nuestro. Si hay alguien con quien nosotros nos identificamos muy bien, es con nuestros padres, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy bien que a mi papá podía pedirle cualquier cosa. Unos zapatos, un peso, allá en México era un peso, aquí es $1, ¿verdad? A veces no me daba un peso, me daba 25 centavos, pero de todos modos yo estaba contento, porque podía acercarme a él con confianza, con sinceridad. No me daba pena. Nos habían enseñado que a los tíos o a los demás no se les podía pedir. Si te dan, está bien, pero si no, no pidas. Pero al papá sí podíamos pedirle, con toda confianza. Así que yo antes de irme a la escuela, me acercaba a mi papá y le digo, ¿me puedes dar un peso? Y si me daba un peso, pues gloria a Dios, pero si me daba 25 también estaba contento. Bendito sea el Señor. No me daba 25 pesos, por supuesto, 25 centavos. Así que es muy importante cómo nos acercamos al Señor, con sinceridad. Dios conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tus deseos, conoce tu honradez y conoce tu sinceridad. ¿Tú crees que conoce todas esas cosas el Señor de ti? Definitivamente. No hay nada oculto de nuestra vida que le podamos ocultar a Dios. Él nos conoce por dentro y por fuera. No podemos aparentar delante de Él. No podemos pretender engañarlo, porque a Dios nadie lo puede engañar. Así que debemos acercarnos de esa manera, con un corazón sincero. Y dice, por lo tanto, como Dios conoce todo de ti, y es importante que tú lo conozcas a Él. ¿Cuántos conocen al Señor aquí? ¿Cómo es eso de que le conocemos? ¿De qué manera nosotros lo conocemos? Porque eso de conocer, a veces nosotros decimos, yo conozco a fulano de tal, porque lo hemos visto una vez. ¿Es eso realmente conocer a una persona? Si yo veo a una persona un día y dice, ¿conoces a fulano de tal? Sí, lo vi tal día. ¿Ya lo conozco? No lo conozco. Lo vi. Conozco su cara, pero a él no lo conozco. Hay muchos que creen conocer a Dios, pero no lo conocen. Si conocemos a Dios, entonces tenemos que obedecerle. Tenemos que conocer qué es lo que Él demanda de nosotros, porque yo les decía que a mi padre le podía pedir cualquier cosa, pero también mi padre me exigía ciertas cosas. ¿Quieres que te dé tal cosa? Tienes que aprender a ser un hijo obediente en lo que yo te mando. Si me mandaba a cuidar las borregas, tenía que ir a cuidar las borregas. Si me mandaba a cortar pastura para los animales, tenía que ir a hacerlo. De esa manera, yo era acreedor a que también yo era obediente, Él me daba lo que yo necesitaba o lo que yo quería. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios demanda que tú le conozcas, que le conozcas de veras, porque hay muchos como el pueblo de Israel que decía, yo le conozco, pero no le obedecía. No basta decir yo le conozco. Tienes que aprender quién es Dios, qué demanda de ti, porque Dios nos ha dado mucho a nosotros. Nos ha dado su amor y es un amor incomparable que lo demostró en la cruz del Calvario. Les decía que al principio, en el antiguo pacto, para que el pueblo de Israel se acercara a Dios, tenía que hacer ciertos ritos. Y ahora nosotros ya no tenemos que hacer
esos ritos. ¿Por qué ya no tenemos que hacer esos ritos? Ya no tengo que ir al lugar donde se lavaban los sacerdotes y para poder entrar al lugar santo, y más si era el lugar santísimo. Aquí nos da algunos detalles. El libro de Hebreos específicamente nos habla de los detalles del antiguo pacto, pero también nos habla de los detalles del nuevo pacto. Gloria a Dios. Cierto es que ya nosotros no tenemos que cumplir esos ritos, pero ahora tenemos que cumplir estas cositas que vienen aquí, que hablamos: la sinceridad, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Son 4 cosas que nos menciona aquí y vamos a ir viéndola una por una. Acércate a Dios con corazón sincero. Sincero quiere decir sin pecado, sin engaño, sin maldad, ¿verdad? Es lo que quiere decir sincero. ¿Ah? Sincero, no se le añade ningún número. Sincero, 0. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sincero. Acércate a Dios con corazón sincero. No trates de cuentear a Dios, porque a un hombre o a una mujer la puedes cuentear, pero no a Dios. Porque como dije antes, Dios te conoce y me conoce a mí perfectamente. Sabe de qué pie cojeo. Sabe cuáles son mis debilidades. Sabe cuáles son mis tentaciones. Sabe si he caído en alguna de ellas o no he caído en alguna de ellas. Sabe si vengo a la iglesia porque tengo que venir o porque quiero venir. Porque hay muchos que vienen a la iglesia porque tienen que venir. Porque si no voy, ¿qué van a decir de mí? Y eso Dios lo sabe. Entonces, Dios espera que tú vengas voluntariamente. Tal vez no te traigan a la fuerza, pero vienes forzado. Dios no quiere que tú le sirvas a la fuerza. Dios quiere que le sirvas voluntariamente. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Dios con corazón sincero, reconociendo cuál es tu condición. Si hay algún problema, arréglalo con Dios. Porque yo cuando tenía algún problema, alguna necesidad o alguna situación, yo era claro con mi papá. Me pasa esto, me sucede esto. Si había tenido un problema en la escuela o en algún lugar, yo le decía la verdad. Y entonces él me aconsejaba y me decía qué tenía yo que hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Reconoce tu condición. Preséntasela al Señor tu condición. Ven al Señor arrepentido. Ven al Señor transparente. De esa manera, porque el Señor te va a contestar, te va a responder. Ven al Señor con un verdadero arrepentimiento. Si le has fallado, lo mejor que puedes hacer es reconocer que has fallado y arrepentirte. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? No solamente es reconocer que has fallado, es enmendar la falta. Es no volver a hacer lo mismo. Quiere decir no volver a hacer lo mismo que hiciste antes. Eso es arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista les hablaba a los fariseos y les decía que se arrepintieran, era porque ellos estaban acostumbrados a fallarle a Dios y a traerle sacrificios. Le fallaban. Mañana traían el corderito. Y después, el siguiente día, pues le fallaban otra vez y volvían a traer otro corderito. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ah? No honraban a Dios, no se arrepentían, estaban acostumbrados a pecar. Ahora, yo le pregunto en esta tarde a usted, ¿usted está acostumbrado a pecar? ¿Estamos acostumbrados los cristianos a pecar? Pecamos, sí, pero no estamos acostumbrados a pecar.
Aborrecemos el pecado. ¿Ah? No nos gusta pecar. Caemos en la tentación a veces, pero no quiere decir que nos gusta caer en la tentación. Y evitamos a toda costa caer en la tentación y evitamos a toda costa pecar. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos voluntariamente, es como que estuviéramos queriendo crucificar diariamente a Cristo. No podemos hacer eso. No podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos tener en poco el sacrificio de Cristo. Así que tenemos que de veras mostrar un verdadero arrepentimiento. Tenemos que estar decididos a cambiar y a remover todos los obstáculos que nos evitan estar en paz con Dios. Dios estableció la paz entre Dios y el hombre, entre la humanidad y Dios. Antes, que dice la Escritura, estábamos separados de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Desde que el hombre pecó hay una división entre Dios. Antes, Dios hablaba personalmente con el hombre. En el huerto, usted ha leído en Génesis que cuando lo llamó, Adán oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero se rompió esa relación por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de ceder a la tentación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos y remover todos los obstáculos que evitan tener una íntima relación con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Darle a Dios el primer lugar en tu vida. Eso debe ser básico en el creyente. Darle a Dios el primer lugar en tu vida. En todo. Tú tienes necesidad de trabajar, tú tienes necesidad de ir a la escuela, tú tienes necesidad de comer, tú tienes necesidad de muchas cosas, de tener dinero, pero hay una mayor necesidad en el hombre que tiene que ser suplida. Y es, en primer lugar, Dios. Dios en la mañana, Dios en el día, Dios en la tarde, Dios en la noche. ¿Amarás al Señor tu Dios con medio corazón? ¿No más 3 horas al día? No. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Los 30 días del mes. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Y yo debo amar a Dios con todo mi corazón. Si amo más la televisión que a Dios, ya no le estoy dando el primer lugar. Si amo más los juegos que a Dios, hay quienes aman más ahorita el fútbol que está en el mundial, ¿no? Bueno, muchos están en el mundial. ¿Será que amamos a Dios de esa manera? Yo me gustaba mucho fútbol, jugarlo, pero créame que hasta eso se me quitó. Gloria a Dios, porque ya no tengo que estar corriendo tras la pelota. Ahora corro tras el Señor. Así que, hermanos, no le demos a Dios una parte, démosle todo. Darle a Dios el primer lugar en tu vida, adorándole, sirviéndole y obedeciéndole. A ver, repitan conmigo esas 3 cosas. Darle a Dios el primer lugar en tu vida, adorándole, sirviéndole y obedeciéndole. ¿Todo eso, hermano? Sí. ¿Y más? Porque la Biblia está llena
de personas, de ejemplos de personas que le dieron su vida al Señor, que lo dieron todo. Ahora yo le pregunto, ¿Cristo lo dio todo o dio la mitad? Lo dio todo. ¿Ah? Hasta el final, hasta que dijo, consumado es, está hecho. El diablo no quería, pero Cristo sí quiso y lo venció de esa manera. Así que todo lo dio Cristo por nosotros. Esperamos darle a Cristo todo, sirviéndole, adorándole y obedeciéndole. En plena certidumbre de fe, es la otra frase. ¿Sabes que tu fe será puesta a prueba? Muchos cristianos, ahí es donde fracasan. Cuando su fe es puesta en el horno de fuego. Porque muchos tienen la idea de que cuando vienen a Cristo, Dios les va a contestar todo. Y bueno, sí, Dios contesta todo. Pero a veces te dice sí y a veces te dice no. Y a veces te dice espérate. Y a veces ese espérate son años. Y como nosotros los humanos somos impacientes por naturaleza, porque no creo que seamos demasiado pacientes, que ya la traemos la paciencia. No, la paciencia se aprende. Se aprende a ser paciente. Hasta cuando esperas el bus. Bueno, aquí ya no esperas el bus. Pero hay muchos que yo veía que cuando estaban esperando el bus, solo estaban dando vueltas de un lado a otro. ¿Y a qué horas? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué horas? Y el bus no pasaba. En cambio, hay personas que también vi eso, que están sentaditas ahí esperando hasta a que llegue con paciencia. La paciencia se aprende. Así que debemos aprender esto, hermanos. En plena certidumbre de fe. Si tu fe es probada, porque no hay cristiano que no sea probada su fe. Tarde, si no han probado tu fe, Dios no ha probado tu fe, tarde o temprano la va a probar. Porque no podemos ir al cielo sin ser probados. El hombre fue hecho para ser probado desde el principio. Usted ve a Adán y Eva, Dios los probó, les puso la tentación. ¿Y por qué? Y muchos dicen, ¿y por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, les puso la tentación? Pues porque Dios prueba a ver si es cierto que le amas o nomás eres puro cuento. Tenemos que ser probados en nuestra fe, así como fue aprobado Abraham, como fue probado Pedro y los demás apóstoles, también así vamos a ser probados. Así que tu fe tiene que ser de veras, de corazón, cierta. Amén. Purificado tu corazón de mala conciencia. A Dios le agrada nuestra pureza en el corazón y le agrada la conciencia limpia. El corazón está relacionado con el alma y la conciencia con el juez que te dicta la sentencia. Cada que tú haces algo malo, tú ya sabes que hiciste algo malo. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia allá adentro, que es el juez, que dice, hiciste algo malo. Y si hiciste algo malo, empiezas a ponerte nervioso, porque responde el cuerpo a eso, a lo que has hecho. ¿Ah? Y empiezas a ver para todos lados, a ver si nadie te vio, pero no miras para arriba, que sí te vieron. ¿Ah? Dios te vio. Y lo menos que deberías hacer es hacerte el desentendido. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame, la he regado, perdóname.
Y decirle, purifica mi conciencia, santifícame. Cuando tú le dices al Señor, le confiesas al Señor, ¿sabes qué? Dios te da la paz. Dios te da el perdón. Y junto con el perdón viene la paz, la tranquilidad. Bendito sea el nombre del Señor. La fe en la sangre de Jesucristo hace desaparecer todas las dudas, todos los pecados, todas las impurezas. Nosotros nos contaminamos. Pero ¿sabe qué? Dios proveyó la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, la sangre que se derramaba de los corderitos no hacía desaparecer el pecado. Solo lo cubría, lo tapaba, así. Pero ¿sabe? Cuando vino Cristo y derramó su sangre, ahora la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Alguna vez has pecado y se lo has confesado al Señor y tienes paz y tranquilidad y tu conciencia ya no te condena? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Claro. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es porque lo hace. Y ya hace desaparecer esa mala conciencia. Nos limpia, nos purifica, nos santifica y vuelve otra vez esa relación con Dios. Amén. Puedo volverle a decir, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver una cosa más. La Biblia dice aquí que, dice al último, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué indica eso? ¿Que nos bañemos? ¿Sabe usted que cuando una persona, una mujer específicamente, ha sido violada, y esto es un poquito fuerte, pero ella se siente sucia por lo que le ha pasado? Y no porque se vaya a bañar, ya se le quitó. ¿Por qué? Porque eso está en el interior. Y eso lo digo de una mujer, pero puede ser en el hombre también. Cuando ha cometido un pecado, se siente sucio. Especialmente si ya tuvo una experiencia de Dios. Porque el mundo no se siente sucio. El mundo para él es normal. Pero esto de lavados los cuerpos con agua pura indica precisamente lo que en el Antiguo Testamento hacían los sacerdotes, lavarse. Eran los ritos. Pero ahora, ¿con qué nos lavamos nosotros? La sangre de Cristo y la palabra de Dios. Porque el agua pura identifica a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La limpieza física es símbolo de limpieza espiritual. ¿Podrías tú beber agua en un vaso limpio por dentro, pero sucio por fuera? Bueno, Dios quiere vernos precisamente limpios por dentro y limpios por fuera. Amén. Así que cada uno de nosotros tengamos en cuenta, tengamos en mente continuamente cómo acercarnos a Dios. Tengamos en mente estas cosas que hemos visto. Porque la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Y esta es una exhortación, un llamado a tu conciencia para hacer los cambios necesarios en tu vida, que tú ya sabes que debes hacer. Piensa, reflexiona y actúa. Dios te ama de tal manera que Él te quiere perdonar, Él te quiere sanar y Él te quiere bendecir. Así que si nosotros entendemos esto, dice, acerquémonos con corazón sincero. A ver, repítanlo conmigo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dijo el Señor a la samaritana,
Si tú crees en Él, serás como una fuente que salta para vida eterna. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. Es importante que nosotros seamos limpios físicamente y espiritualmente. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el que no le gustaba bañarse, a bañarse. Bendito sea el Señor para siempre. Le damos gracias al Señor en esta noche. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Manténgalo en su mente. Hebreos 10, 22. Léalo otra vez en su casa, grábeselo de memoria y practíquelo. Vívalo. Y esa relación con Dios, ¿sabe qué? Nunca se va a romper. Mientras que usted se acerque a Dios de esa manera. Amén. Póngase de pie.